Bueno, entonces arranquemos la clase, vamos a resolver algunos ejercicios de tipo examen. Bueno, arranquemos. A ver, tenemos este primer ejercicio eh, bastante tradicional de hallar singularidades de una función de valor compleja, clasificarlas y después resolver una integral. ¿Está bien? Entonces, bueno, a ver, empecemos. Lo dejo ahí para que se vea bien el enunciado. Entonces, nos dan la siguiente función, z dividido z menos 1 e a la 2z menos 1. Y queremos hallar sus singularidades y clasificar. Entonces, ¿cuáles son las singularidades de f? A ver, bueno, como tengo un producto de dos cosas, No. van a ser los que maten este denominador, ¿no? O sea, las singularidades van a ser las soluciones de esta ecuación y las soluciones de esta ecuación. ¿Sí? Esta estamos todos de acuerdo, es el 1, está todo bien. ¿Y qué pasa con la otra? Si hacemos e a la 2z, bueno, va a quedar igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Para ZPI se cumple siempre eso, ¿no? Perdón, para ZNPI igual a NPI. NPI, ¿no? Y a ver cómo lo probamos eso. A ver, escribámoslo bien. ¿Cómo sería? O sea, a ver, vamos, ¿cómo los podemos escribir? Pensemos que z es un x más y por y. Entonces, de este lado tenemos e a la 2x por e a la 2i igual a, bueno, 1, que lo puedo pensar así, como 1 es, bueno, 1 por e a la, como decía por el compañero, 2n pi i, ¿no? Cualquiera de estos números eh, verifican eso, y entonces, si igualo módulo, esto me forma dos ecuaciones. Tengo una ecuación igual a, que dice e a la 2x igual a 1, de donde se deduce que x es 0. Esta es una ecuación real. Y bueno, tengo la otra ecuación, e a la 2 y es igual a e a la 2 n pi i, entonces, como decía el compañero, i, ¿cómo es? Perdón, 2i es 2n pi, y entonces i es n por pi, o sea que las singularidades, entonces z, no sé qué pasa, que lo está escribiendo así, x es 0, y entonces queda n por pi por i. Con n un número entero, ¿no? No lo dije, pero desde acá, ¿no? De donde aparece n, n es entero. ¿Puedo preguntar cómo se le ocurrió eso? Porque no me acuerdo, de E a la 2 NPI. Sí. Eh, a ver, una O sea, manera, sí. una manera de pensar esto es la siguiente. Si vos, una igualdad de números complejos, dos números complejos son iguales si sus módulos son iguales y sus argumentos son iguales, módulo 2pi. O sea, con una posible suma de 2n pi. Entonces, yo puedo pensar que el 1 es poniendo acá un 0. Claro, Y claro. entonces, si lo razono de esta manera,
si lo razono de esta manera, estos dos números tienen que ser iguales. Entonces, los módulos tienen que ser iguales, de ahí llego acá. Y Sí. la otra cuenta me diría, bueno, los argumentos tienen que ser iguales con la posible suma de un 2pi. O sea, 2i, que es el argumento acá, tiene que ser igual a 0 más 2npi. Y ahí llego de nuevo acá, ¿ves? Perfecto, ahí está. Gracias. Sí, sí, mientras lo iba haciendo, lo que pasa es que el compañero ya me dio la respuesta, entonces como que acomodé la cuenta de la respuesta, pero por ahí esta manera, eh, no sé, por esta... No, no, pero se entendió. Perfecto. Gracias. Bien, joya, de nada. Bien, entonces estas son mis otras singularidades. Por si alguno está todavía tecleando y dice, che, pero pará, esto, la solución de esto es solamente el cero. No, recuerde que la exponencial compleja, esto es complejo, y la exponencial compleja es periódica. Entonces, justamente, el cero sí es solución, cuando n es 0 da 0, pero después tengo un montón de soluciones más, que son todas estas, ¿está bien? Entonces, en definitiva, las singularidades de f son el siguiente conjunto, el conjunto formado por el 1 y todos estos tipos, n por pi por i. Qué feo. Con n entero. Entonces hacemos rápidamente un dibujito de donde están las singularidades y uno las encontraría como por acá, el 1, ahí no, después escribo, y después todas singularidades acá arriba, ¿no? Por ahí no lo estoy haciendo muy bien la escala, pido disculpas. Este es el 1, y entonces el 0, este sería pi, 2pi, menos 2pi. Y sigue, ¿no? Se entiende, acá siguen para arriba y siguen para abajo. Y el 1. Que lo hacemos así, un circulito. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las singularidades. Singularidades aisladas de f. ¿Sí? Ahora, recordemos, perdón, que subo. A mí me pide clasificar las singularidades en C infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa con el infinito en este caso? Habría que ver qué pasa con f de 1 sobre z y ver la singularidad en cero. ¿O no hace falta? Eh, Eso es si quisiera clasificarla, ¿no? Pero para Claro. eso, bueno, pero para eso yo me tengo que asegurar que es una singularidad aislada. Todas estas las veo y son singularidades aisladas. ¿El infinito es una singularidad aislada? No, ¿Por qué? porque no puedo encerrar todas las singularidades de la función en una bola. Está bien. Está bien. Séptimo del infinito no es una singularidad aislada. Y está bien lo que vos decís, yo lo diría de esta manera. Lo que está sucediendo es que estas singularidades, estas que son singularidades, tienden a infinito. Entonces tengo una sucesión de singularidades que tienden al infinito. Bueno, entonces no la puedo aislar. ¿Está bien? Estas son singularidades. Piensen que el infinito, visto acá, está, bueno, en todas direcciones. Bueno, en esta dirección yo tengo puntos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces esos puntos se están acercando al infinito. ¿Sí? Pero lo que dijo el compañero también está bien, porque si yo quisiera que el infinito sea una singularidad aislada, está muy bien en tu razonamiento, también lo voy a decir. Me gustó tu razonamiento. Forma alternativa. Eh, la singularidad, o sea, no existe, ¿cómo lo digo? No existe R tal que las singularidades de F, singularidades aisladas, singularidades de F, el conjunto este,
yo lo pueda meter adentro de una bola de centro cero, de radio R y centro cero, ¿no? Y entonces no puedo aislar el infinito, porque justamente para poder decir que el infinito es una singularidad aislada, necesito que fuera de una bola no haya singularidades. Entonces, no puedo obtener, no puedo aislar al infinito. Aislar al infinito. Bueno, lo escribo con símbolos, ya que estamos. Perfecto. Bien, tengo dos posibles argumentos, ¿sí? Que esencialmente dicen lo mismo. Genial. Entonces, tenemos las singularidades, hay que clasificarlas. Entonces, clasifiquemos. A ver, ¿qué les parece? Z igual a 1. ¿Qué tipo de singularidad es? Lo simple. Es un polo simple, ¿no? Afirmación es un polo simple. ¿Por qué? Y bueno, porque si hacemos límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por f de z, por cómo era f, perdón que suba, pero f era así, z dividido z menos 1 por esta otra cosa. Entonces, cuando multiplico por z menos 1 va a quedar z dividido e a la 2z menos 1 y me morfé el límite. Perdón. Esto es límite. Cuando z tiende a 1 de z dividido e a la 2z menos 1. Y esto vale 1 dividido e al cuadrado menos 1. Este número me lo voy a guardar. Le voy a poner un numerito, un 1 acá. Porque después lo voy a usar. Y ahora tengo que ver estos, los que eran n por pi por i. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué son? ¿Qué les parece? A ver. ¿Polo simple también? Son polos simples, sí, también. Y también hagamos la cuenta, que es hacer lo mismo. Hacemos el límite cuando z tiende a 1 de, como es, z menos n por pi por i por f. ¿No sería Z teniendo a NPI? Sí, gracias. A n pi i. Perfecto. Me quedé con el ejercicio anterior. Entonces, a ver, esto hay que hacerlo de una manera, digamos, más o menos inteligente. Usemos álgebra de límites. Esto es el límite cuando z tiende a n pi por i, y me voy a escribir por un lado esta parte que es la que no trae problemas, y después acá me quedo con lo que sí tiene problemas, que es el z menos n pi por i dividido e a la 2z menos 1. ¿Está bien? Esto es un 0 sobre 0 y es todo un numerito, que ahora lo calculamos, no nos va a interesar mucho. Esto ya son números, calculémoslo. Digo, estoy usando álgebra de límites, ¿entiendes? Entonces, esto da un numerito que, como es, a ver, es n pi por i. No, está bien. Dividido, quería ver si esto valía 0 algún momento, pero no, esto no vale 0 nunca porque, bueno, por un montón de... Esto no da 1 nunca, así que estamos todo bien. N pi i menos 1. Bueno, esto es un número complejo. ¿Sí? Está bien, lo dejo ahí, no me interesa mucho. Y ahora sí, acá aplicamos L'Hopital, perdón que lo estoy haciendo un poco desprolijo. Entonces ya acá pongo el resultado, para que quede bien la cuenta sería así. Esto dividido n pi por i menos 1, esto es un numerito. Es un numerito así. Y acá estoy aplicando L'Hopital, ¿sí?
Si apliqué el L'Hopital, esto queda, lo escribo acá abajo. Esto queda límite cuando z tiende a n pi por i de ¿quién? Arriba 1 y abajo 2 e a la 2z. Entonces, este límite, espera, ya me quedé sin hojas, entonces pongamos una hoja nueva. Nueva página después. Denme un segundito que le ponemos. Sí, más o menos parecido. Ahí está. Entonces, esto da n pi por i dividido n pi por i menos 1 por... ¿Cómo es? Un medio, ¿no? Claro, cuando yo acá pongo pi por i, queda e a la 2 pi, 2n pi i. Eso es 1. Entonces queda un medio. ¿Está bien? Bueno, este es un número complejo. Está perfecto. Con eso estoy probando que es un polo simple. ¿No? Puede ser que haya que evaluar el z igual 0 tipo separado, porque ahí si es 0 creo que no valía el polo simple. ¿Por qué? Bueno, y como que tenía que dar un número distinto de 0 o infinito o algo así. Pero acá, esto vale un medio siempre. Cuando n vale 0 también. Esto da e a la 0 que es 1. No, pero digo, el resultado final. Sí, Ah, tenés igual, razón, da 0. Ah, tenés razón, es un número complejo. Pará, ¿y si da 0 cuál es el problema? como que te pasaste era la cosa. Igual Claro, la propiedad decía que para hacer por lo simple, este límite tenía que dar una constante, no más. Al menos yo la tengo así. No, pero está bien, porque justamente en el 0 no es un polo simple, es una... Sí, está muy bien lo que dice el compañero. El 0 no es un polo simple, el 0 es una singularidad evitable. Muy bien. Punto extra para el compañero. Nada, es un chiste, ¿eh? Pero está muy bien la observación. Esto lo estamos haciendo para n distinto de 0. Muy bien, ¿eh? Bien la observación. Entonces, caso n igual a 0, en ese caso no necesito multiplicar por nadie. Haciendo el límite cuando z tiende a 0 de f, eso ya me da... ¿cómo es? Eso ya me da algo que no es infinito. ¿Está bien? Pues acuérdense, para que sea un polo simple, el límite de la función tiene que dar infinito. Eso me lo devoré en todos los ejemplos. Está bien. Pero justamente, como no daba 0, me quedaba tranquilo de que la cosa estaba bien. Pero en este caso lo tengo que analizar. Sí queda claro porque por ahí hay alguno que todavía está dudando. Pregunten si hay algo que no se... Estoy leyendo lo del chat, creo que es un poco viejo, que el e a la 2 pi i se puede pensar como un giro de 2 pi i radianes en el eje X. Sí, está bien, es dar una vuelta entera. Por eso lo estamos haciendo de esa manera. Sí. Entonces, cuidado con esto, cuidado con este caso que lo tenemos que separar. Así que... Ah, está bien. Estos, los z igual a n pi por i con n distinto de 0, son polos simples. Y este caso es una singularidad evitable. Qué feo. Escribí, a ver si lo puedo escribir un poquito mejor. Evitable. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque vamos a ver que este límite
acá hacemos lo mismo. A f la pienso así como 1 dividido z menos 1, álgebra de límites. Y entonces, esto da menos 1. Esta parte da menos 1. Estamos ok. Esto no molesta. Y esto que está acá, aplicamos, es 0 sobre 0, aplicamos L'Hopital. Y entonces esto queda menos 1 por límite cuando z tiende a 0 de 1 dividido 2e a la 2z. Y esto da menos 1 medio. Perfecto. O sea, no había que multiplicar por nada acá para que... O sea, ya la función sola, el límite, no daba infinito. ¿Está bien? Entonces, eso, aclarémoslo, esto. Acá. Antes de hacer esta cuenta, había que decir que el límite cuando z tiende a 1 de f, esto da infinito. Y eso se ve al toque porque cuando tomás límite a la f, esta parte se va a 0 y esto no. Así que te queda un número sobre 0 infinito. ¿Está bien? Y acá también. En este caso, acá, el límite cuando z, para n distinto de 0, para n distinto de 0, el límite cuando n tiende a ese numerito, este de infinito. Está muy bien. Entonces ahí sí multiplicás y ahí te deja de dar infinito. En este caso, sin multiplicar por nadie, el límite no da infinito, ya da un numerito. Entonces es singularidad evitable. Bien, muy bien. Genial. Entonces, ahora sí, con esto liquidamos el ítem A. Pudimos hallar y clasificar todas las singularidades de F. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó alguna duda de eso? A ver, para que quede prolijo, esto es el A. ¿Sí? Hallamos todas las singularidades y las clasificamos, singularidades aisladas. Bueno, ahora hay que hallar este integral, la integral de f en esta circunferencia. Z menos 1 igual a 1 medio. ¿Sí? Lo voy a copiar. Entonces hay que hallar la integral sobre c de f de z, donde c era así, z menos 1 igual a 1 medio. ¿Está bien? Entonces, y f dijimos era así, z dividido z menos 1 e a la 2z. Bueno, entonces, a ver. Tuve que haber empezado al revés, ¿no? Porque ahora me va a costar hacer la circunferencia. Que me quede bien. Bueno, más o menos. La idea es esta, como es circunferencia de centro 1 y radio 1 medio, ¿sí? ¿Se entiende? Y recordemos que las singularidades, ¿cuáles eran? Eran el 1, el 0, pi, 2pi por allá arriba, menos pi por acá abajo, etc. ¿Estamos de acuerdo? Estas eran las singularidades. Y entonces esta es C, que lo decía el ejercicio, está recorrida en sentido positivo. Entonces, ¿cuánto da la integral sobre C de f de z? Da 2pi por el residuo de f de 1. Es 2pi por el residuo de f en 1. Perfecto. Y ahora, el 1 era un polo simple de f, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculaba el residuo? Esto es 2pi por i por, recuerdan que era el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por f de z. Cuando era un polo simple, el residuo se calculaba así.
Y bueno, esta cuenta está hecha, es la cuenta de 1. O sea que esto da, lo escribo acá abajo, esto da 2pi. ¿Y cuánto había dado? Voy a subir, perdón. Era creo Acá. que 1 sobre L a 2 menos 1. Perfecto. Es 1 dividido al cuadrado menos 1, o sea, dio 2pi dividido al cuadrado menos 1. Eso da literal. ¿Está bien? Bastante, bastante elemental esta parte, o sea, bastante básico. Aplicás el teorema de los residuos y ya está. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Puedo seguir? Bueno, sigo. A ver, ejercicio 2, tenemos un ejercicio de series de Fourier, ¿sí? Entonces, lo dejo ahí un poquito para que no miren, nos da una función, eso que se ve ahí, y nos pide calcular la serie de Fourier y después con la serie que encontremos hallar esta serie numérica, ¿sí? Entonces, a ver, voy a hacer en este espacio que me queda acá abajo, voy a hacer un gráfico de la función. A ver. Voy a hacer una línea así. Muy grande. Entonces, fíjense, cómo es esta función? Entre -1 y 0, la función vale 0. Todavía no hago nada. En 0 vale un medio, ahora lo marco, y fíjense, entre 0 y 1 vale esta función, que en 0 vale 1 y en 1 vale 0, o sea, es así. Y acá está el 1 medio, en 0 vale 1 medio. Sí, acá es como, lo pongo así por arriba, pero se entiende que es en la misma línea, ¿no? Esta sería la función, que después uno extiende 2 periódicamente. ¿Qué significa eso? Y bueno, que esto va a seguir así. Baja, acá vuelve a hacer, a ver, hace así, hasta acá 0, después hace esto, que me quedó por ahí un poco alto, y acá vale 1 medio. Y después vuelve a ser 0, hasta el 4, vuelve a hacer una cosa así, en fin. Y a ver un poquito para acá, ¿cómo sería acá? Así, acá tiene que venir con una cosa así. ¿Cómo es? Claro. Y después una cosa así. Bueno, en fin. ¿Sí? ¿Se entiende? Y sigue. Y sigue avanzando para allá, a ver si puedo hacer la línea de esta manera. No, me queda pésimo. Bueno, en fin. Hasta ahí. Hasta ahí es el dibujo. ¿Está bien? ¿Queda claro? Igual yo me voy a quedar solo con este pedazo para hacer las cuentas. Pero esta es la función a la cual le queremos hallar su serie de Fourier. Pregunta, ¿esta va a ser una serie de senos? ¿Va a ser una serie de cosenos? ¿Qué podemos decir respecto a eso? No tendrá ambas series Sí, porque no es ni par claro, ni impar. no es ni par ni impar, ¿no? Así que acá tengo que hacer todas las cuentas. ¿Sí? Bien, primera observación. Entonces, bueno, vamos a calcular, entonces, resolución. Voy a calcular primero A0. A0 es la integral entre -1 y 1 de, bueno, la función, ¿no? En este caso. ¿Sí? Y después, a ver, para que quede claro, A sub n
¿quién va a ser? Va a ser la integral entre menos 1 y 1 de f contra el coseno de n pi x, ¿no? Porque la función es 2 periódica. Acá habría que dividir, hay que poner un 1 sobre 1, que ni lo escribo. Está bien, estas son las cuentas que estamos haciendo y después vamos a hacer la del b sub n. Pero a ver, calculamos primero esto. Esto, digo, ni siquiera tengo que hacer, ni siquiera necesito calcular integrales. Fíjense cómo es la función. Estoy haciendo una integral entre menos 1 y 1. Bueno, la parte entre menos 1 y 0 muere. Y entre 0 y 1 es este triángulo, que es base por altura, 1 por 1, esto es un medio. Listo, este ya lo tenemos. Ahora calculemos los a sub n. Bien, sigo por acá. A sub n es igual a esto. Bueno, a ver, lo escribo de nuevo. Lo escribo acá. Esto es para n mayor o igual que 1. Entonces es la integral entre menos 1 y 1 de f por el coseno de n pi x. Entonces esto va a quedar la integral entre 0 y 1 de, en ese tramo la función es 1 menos x por el coseno de n pi x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, hay que hacer partes, ¿no? Esto lo llamo u y a esto lo llamo b', por llamarlo de alguna manera. Entonces acá viene u por b. O sea, 1 menos x por seno de n pi x dividido n por pi. Esto entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1 de la derivada de esto, que es un menos 1, y entonces me pongo más por b, que es esto. ¿Estamos bien? Fíjense, esto da 0, porque en 1 vale 0 este, y en 0 vale 0 este. Así que esto, chao, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Esa parte murió. Y ya, entonces, a ver, tengo que hacer esta integral. Esto va a quedar, la integral del seno es menos coseno de n pi x dividido, bueno, n por pi al cuadrado, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, en 1, ¿cómo es? En 1, esto da coseno de n pi, que es menos 1 a la n. Y en 0 da 1. Claro, esto queda así, queda 1 menos 1 a la n, ¿sí? Y se barró, pero al revés, dividido n por pi al cuadrado. O sea, dice, esto evaluado en 0 con un menos. Esto evaluado en 0 da 1. Con este menos, menos 1, pero con el menos, que lo estoy haciendo al revés, da 1. Es este. Y después, positivo es esto en 1. Cuando evalúo en 1, esto da el coseno de n por pi, que es menos 1 a la n. Con este menos, ¿qué es? Menos 1 a la n. También chequenlo que esto está bien. Bueno, tenemos los a sub n. Insisto, para n mayor o igual que 1. Tengo una consulta. ¿Podés volver a la parte del A0? Un segundito. Claro. Que yo justo estaba anotando otras cosas. ¿Podés repetir por qué lo hiciste así nomás? ¿Por Sí, qué dijiste claro, que es un porque medio? estoy integrando esta función que está graficada acá entre menos 1 y 1. Sí, Entonces, ¿esta integral cuánto da? Bueno, esta parte es 0, ni lo calculo. sí, Y esto, la integral es un área, ¿no? Entonces tengo que hacer el área de sí. este triángulo. Es base por altura, dividido 2. 1 por 1, Ah, 1. ok. Listo, genial, gracias. Dale. Bien. Entonces, tenemos los a sub n. Calculemos los b sub n. Como dijo el compañero antes, esta función no es ni par ni par, así que hay que calcular todo. Los b sub n
para n mayor o igual que 1 es la integral entre menos 1 y 1 de f contra el seno de n pi x. Y ahora de nuevo, esto es la integral entre 0 y 1, porque entre menos 1 y 0 vale 0, de 1 menos x por esto. Y bueno, más o menos parecido, esto es u, esto es b', ¿sí? Para que se entienda, aunque después no usé las referencias esas, pero se entiende, ¿no? Ahora es u por b. U por b, ¿cómo es? Tengo que integrar eso, es menos coseno de n pi x dividido n por pi. Así. Esto entre 0 y 1. Menos la integral entre 0 y 1 de este derivado es menos 1. Pero este integrado hay otro menos, así que va a quedar así. Está bien, porque la derivada de esto es menos 1 y la derivada de esto es menos coseno. Así que esos dos menos se cancelan y queda así. Bueno, esto no da 0. Cuidado. Cuando evalúo en 1, sí, 0. Este me lo mata. Pero cuando evalúo en 0, esto da 1. Y esto da... ¿Cómo es? Ah, y esto da 1. Así que, pero tengo este menos y tengo el menos de barro. Así que esto da 1 dividido n por pi. ¿Está bien? Me salió medio feo ese pi. A ver si lo puedo escribir mejor. Pi. ¿Está bien? Chequenlo. Esta cuenta, el 1 vale 0. Y después el 0 vale menos, ¿no? Tengo un menos. Esto es 1. Y esto da menos 1. Así que menos con menos más. Menos 1 sobre n pi, ¿no? Así que da esto. Y esta parte va a dar 0. Esto es bastante sencillo de chequear porque la derivada del coseno es el seno de n pi x dividido n pi al cuadrado entre 0 y 1. Bueno, pero en 1 es seno de n pi, que es 0, y en 0 es seno de 0, que es 0, todo. Ya. Así que el b sub n es así. 1 dividido n pi. Este es b sub n. En definitiva, f de x, su serie de Fourier, es así. A sobre 2, A era un medio, así que tengo un cuarto, más la suma, desde n igual 1 hasta infinito, de, ¿cómo era? A sub n, 1 menos 1 a la n, 1 menos 1 a la n, dividido n por pi al cuadrado por el coseno de n pi x, más 1 sobre n por pi por el seno de n pi x. Y a esto le podemos poner un paréntesis grande. No sé qué le podemos poner, qué feo. Corchete, pues me gusta más. Esa es la serie de Fourier. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Te hago una pregunta, ¿no? Sí. En el parcial no sé si hace falta, pero viste que ese 1 menos 1 a la n, medio que lo puedes cambiar considerando los pares e impares. Sí, pero si hago eso tengo que separar la suma. Porque este sí tiene a todos. Ah, pero, claro, puedes poner un 2n menos 1. No, pero si yo... Este es verdad, este va a tener Tipo, solamente... dentro del coseno. Perdón, me tiene interferencia. ¿Cómo? No, digo, poner un 2n menos 1 en vez de n cuando consideras Pero los impares. si vos haces eso, es verdad, porque este... ¿Cómo es? Claro, solamente hay impares acá, pero acá están todos. Entonces, si yo quiero hacer eso, tengo que separar la suma. Entonces, de este lado, es verdad, el coseno va a tener solamente impares y este va a tener todos los naturales.
Está bien, yo no puedo hacer un cambio de variables para. No puedo, si quiero hacer eso, no puedo sostener la suma, porque acá estoy sumando todo esto, ¿no? Cada término. Si quiero hacer eso, tengo que separar la suma. Y ahora que lo pienso un poco, tengo que tener mucho cuidado con cómo separar la suma, porque esta serie no converge absolutamente. Así que me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Yo lo dejaría así. Y no Ah, no no lo sé si jodería. puedo anotar encima eso, no te parece. No, O lo hago después. a ver si puedes anotar algo encima. A ver si podés. Así se ve. Digo, bueno, acá esto va a dar distinto de 0. Ah, yo no estoy viendo nada. Ah, sí, ahí sí. Aquí, esto va a dar Dale. distinto de 0 cuando n impar. Bueno, Perdón, yo no lo estaría viendo. Ah, no. Ah, bueno, No, no. a ver, borralo y lo escribo yo. A ver, vos estás diciendo esta parte da distinta de 0 con n impar. Y claro. entonces, Entonces, para seguir barriendo lo mismo, cambiar el n por 2n-1 solo adentro del coseno y al lado del pi. sí. Y ahí Pero, sí, pero ¿cómo estoy sumando? Porque si acá llamo n a 2m-1 y acá dejo n, ¿la suma en qué la hago? ¿En n o en m? pero pones, tipo, yo decía n igual 2n-1. O sea, como, Pero si yo digo que n es 2m-1, por eso estoy matando a todos los pares. Y si mato a los pares, este tiene pares. No los puedo matar. claro, pero vos seguís barriendo todos los naturales igual. No, si yo digo que n es 2m-1 con m natural, ya no barro más todos los naturales. Estoy solo en los impares. Entonces, esta parte me va a quedar solamente con impares. Ah, pero yo pongo una m en el otro. Claro, o las dos n, Ah, ¿no? pero qué feo eso, porque estoy desfasando la suma. No, me da miedo romper esta suma porque si fueran dos convergencias absolutas, si yo tuviera una mayorante que me asegura, o sea, esta parte sí converge absolutamente, porque esto es menor o igual que una constante sobre n al cuadrado y eso converge, eso anda bien. Pero este lado no. Entonces yo esta suma no la separaría. Porque no, a menos que vos no tengas convergencia absoluta, no puedes separar una suma así alegremente. Está bien, porque si reordenar los términos se te puede perder. No, yo esto no lo tocaría. Así como está, lo dejo. Si me decís que los dos tuvieran, las dos series, tuvieran una mayorante que converge absolutamente, como esta que tiene el 1 sobre n cuadrado, o una constante sobre n cuadrado, ahí me animaría a toquetear un poco más. Pero así como estoy, con esta, que tiene una convergencia, ¿cómo se dice? Condicional, no tocaría nada. Lo dejo así. Sí, no movería la suma porque no tengo ninguna garantía de que eso lo pueda hacer. ¿Está bien? Bueno, dale. Dale. Sea, perdón, o sea, perdón, tendría que figurar siempre la función par e impar siempre, ¿no? No, lo que me decía el compañero es como este solamente sobrevive en los impares, quería meter una especie de notación como para poner acá solo los impares y acá que corran todos. Pero toquetear eso es empezar a mover, porque esto es una suma donde estoy sumando esto desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, si yo quiero reordenar esta suma, bueno, para poder reordenar y no modificar la cuenta, la convergencia tiene que ser absoluta. Y esto no converge absolutamente.
Está bien. O no tengo ninguna mayorante que me asegure convergencia absoluta. Por este término. Este término se parece mucho a la armónica, ¿no? Que es divergente. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, como no tengo convergencia absoluta, no puedo separar esta suma. No puedo escribir esto como la suma de los cosenos más la suma de los senos así alegremente. ¿Está bien? Tengo que tener cuidado. Eso es lo que decía. Y por otro lado, tampoco me haría tanto lío con la notación y lo dejaría expresado así, pero bueno, si tuviera una convergencia acá más fuerte, sí, por ahí sí se puede hacer eso que decía el compañero. Bueno, avancemos. A ver. Entonces, esto era la parte A. Y la parte B me decía, lo voy a subir, ya me estoy quedando sin duda, pero no importa. A ver, vamos a ver qué nos pide el ejercicio y vamos a ver dónde vamos a evaluar, ¿no? Nos pide, utilizando el ítem A, hallar esta serie. Y fíjense que nos pide la suma de los números impares al cuadrado. Bueno, dividiendo, ¿no? 1 sobre todos los impares. Justo. ¿Sí? Vale, te decía. Es justo lo que decías vos. Pero fíjate que yo no voy a Claro. hacer trampa, yo no voy a separar la suma. Lo que yo voy a usar es la teoría de Fourier. La idea es, bueno, yo quiero evaluar esta función, mi función f, en algún punto de manera que corresponda a la serie de Fourier, de manera que me dé esa suma. Y ahí ver, pero yo voy a evaluar en la suma así como está. Y de ahí voy a despejar mi valor. La pregunta es, ¿en qué número tengo que evaluar? O sea, ¿qué f? La pregunta es, ¿en qué valor de x evaluar para hallar la suma? Y lo voy a escribir acá, por si ya se lo olvidaron. Lo que me están pidiendo es esta suma. La suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 dividido 2n menos 1 al cuadrado. A ver, ¿en dónde evaluarían ustedes? Creo que había que chequear un par de cosas, pero en x igual 0. En 0, ¿no? En 0 va a andar bien. Respuesta. Evaluamos en x igual a 0. A ver, ¿cuánto vale la función en 0? ¿Cuánto valía? Un medio. Vale un medio, ¿no? Y fíjense que este valor un medio, ¿por qué está la función evaluada acá en un medio? Porque Porque es el promedio. Porque es el Claro. promedio, ¿no? Entonces, la idea es, antes de hacer esto, f es continua a trozos y tiene derivadas laterales. Entonces sabemos, y justamente en el punto donde la función f es discontinua, vale el promedio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La serie de Fourier converge puntualmente a f en x, esto para todo x en R. ¿Está bien? Y si quieren lo aclaramos. Voy a agregar una hoja. ¿Cómo es? A ver, aclaremos esto. Donde f es discontinua, vale el punto medio. Así que eso me garantiza la convergencia puntual.
Porque si la función fuera continua y con derivadas laterales en todos lados, entonces tengo convergencia así directamente. Pero acá como hay un salto, bueno, tengo que tener cuidado que pase en ese salto. Bueno, pero está bien. La función en ese salto vale el punto medio, que es lo que hace Fourier, ¿no? Fourier en los saltos va al punto medio. Así que tenemos convergencia puntual. Entonces, perfecto. F de 0, que es un medio, es igual a su serie de Fourier. O sea, es igual a, como era, un cuarto, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de, bueno, hay que evaluar en 0. Si esta serie la evaluamos en 0, ¿qué pasa? Esta parte muere, porque da 0, y esta parte da coseno de 0, que es 1. Así que queda 1 menos 1 a la n dividido n por pi al cuadrado por 1. Y a ver cuánto da esto. A ver, escribamos un poquito mejor esto. O sea, queda así. Un cuarto queda igual a la suma de, como, bueno, y ahora sí, como decía el compañero, ¿no? Este un cuarto es porque este un cuarto lo pasé para allá. Un medio menos un cuarto es un cuarto. Y ahora, esta suma, ¿cuánto da? Ahora sí voy a hacer el cambio de variables. Voy a llamar n, ¿cómo es? Claro, a n lo voy a llamar 2m menos 1. Entonces voy a ir desde m igual a 1 hasta infinito. Justamente cuando n es impar, esto queda 2 dividido 2m menos 1 por pi al cuadrado. Bueno, lo puedo escribir así, ¿no? 2m menos 1 al cuadrado por pi cuadrado. Y bueno, entonces, fíjense, entonces, la suma desde m igual a 1 hasta infinito de 1 dividido 2m menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? Y bueno, tengo que despejar. Este 2 lo paso dividiendo y el pi cuadrado pasa multiplicando, es pi cuadrado dividido 8. Esto está chequeado, lo chequeé en el Wolfram y da efectivamente así. ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. Cuando haces el cambio de variable, ¿no le estarías sacando valores a la serie? Sí, los pares. Claro, pero la serie esa que vos tenés no debería ser par más impar Pero los y pares valen te 0 faltaría. porque cuando n es par te queda 1 menos 1, 0. Ah, está bien, lo hiciste todo en un paso eso. Claro, esa es la gracia. Ah, ahora está bien. Por eso, Ah, no, sí, sí. la joda es esta. 1, lo que estoy usando acá es que 1 menos 1 a la n vale 0 cuando n es de la forma Es 2m igual a 12 o no. y Ah, vale claro. 2 cuando n es de la forma 2m menos 1. Entonces me estoy quedando solo con este cacho. Claro, pero en el caso de que no te diera 0, sí tenés que averiguar el valor de la otra serie. Por supuesto. Sí. No me había dado cuenta que daba 0 por eso. Dale. Eso es lo que. Y veníamos discutiendo con el otro compañero de antes. Que él me quería matar los pares. Era por eso, porque daban 0. ¿Está bien? Era por eso. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Alfred, ¿te la puedo discutir un poquito más? Sí, obvio, dale. Con la serie esa que teníamos antes. Em, yo siempre, los ejercicios mientras los venía haciendo, cuando me quedaba algo así, yo escribía esta serie que nos queda acá así. Sí. N igual a 1 a infinito de 2 sobre 2m menos 1
Eso está mal. A mí lo que no me gusta de esta escritura es que estás reagrupando la suma y yo no estoy muy tan seguro de que se pueda hacer. Por ahí sí se puede hacer y está todo bien. Pero yo, como esta segunda suma no converge absolutamente, yo no estoy seguro de que se pueda reagrupar. Y vos estás reagrupando. Entonces, eso no me convence. Si lo haces así, no te voy a decir Ok. nada. Está bien, está todo bien porque tampoco, tampoco yo estoy muy convencido, pero para que sepas lo que estás haciendo, vos estás reagrupando y reagrupar una serie no es algo que se puede hacer así alegremente. Vos necesitas tener convergencia absoluta. Y en este caso, o por lo menos hay que tener una mayorante en cada una de estas series que converge absolutamente. De la primera yo tengo una mayorante, es una constante por n cuadrado. Esa converge absolutamente, está todo bien. Acá no. Yo a esta no le puedo meter ninguna mayorante. Entonces eso me hace dudar muchísimo. ¿Está bien? Eso no me Ok, gusta. perfecto. Eh, la verdad que me hace dudar el reordenamiento. Pero bueno, es algo que también por ahí que quede abierto para seguir pensando. No te quiero dar tampoco una respuesta así definitiva. Eh, pero bueno, estas cosas hay que tratarlas con cuidado. Y lo que sí estamos seguros es que si tuviéramos una mayor de convergencia absoluta, yo puedo reordenar y hacer lo que quiere y la suma va a dar siempre lo mismo. Pero si no, no. Y entonces, cuidadito. Cuidado con hacer eso. Ok, perfecto. Menos mal porque está tipo en todos los Pero ejercicios vos te que das cuenta estoy. que estás reordenando distinto, ¿no? Porque Sí, sí, eso lo vos, veo, sí. vos, como yo como está escrito así, lo que sucedería es que cuando n, ¿cómo es? Cuando n es impar, tengo un seno y un coseno, y cuando n es par, hay un seno solo, sumando. Y como lo escribiste vos, claro, a cada seno lo metiste con un coseno, ¿está bien? Hiciste un reordenamiento. Y bueno, eso no estoy tan seguro de que esté bien. No estoy tan seguro de para todo X, esta suma que escribí yo y la suma que escribiste vos sean iguales. Así que, ojo. Ojo con eso. Perfecto. Bueno, avancemos que no quiero que quede tan larga la clase. Entonces, a ver, sigamos. Ejercicio 3. Tengo 4 ejercicios y el cuarto no es tan tremendo. Creo que el más largo era este de recién de la serie de Fourier. Pero bueno, avancemos. Nos piden hallar la transformada inversa de Fourier y la siguiente función. Se lo dejo ahí para que lo anoten en el ejercicio, lo vayan pensando un poquito hasta que lo resolvamos. Entonces, antes de empezar, simplemente voy a escribir lo que vamos a hacer, ¿sí? Antes de empezar a quemarlo y qué sé yo. Idea. Queremos una función f tal que la transformada de Fourier de f en w sea, bueno, esta función phi de w. Que es w por e a la menos w cuadrado seno de w. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, ¿alguna idea? Yo lo resolví de una manera hoy mientras ensayaba en la clase y después revisando, repasando y no sé qué, pensando un poco más, me di cuenta que se podía resolver de otra manera este ejercicio. Eh, pero a ver si a alguien se le ocurre alguna forma, que por ahí es alguna de las que dije yo o no, de alguna de las que pensé yo.
¿Tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo para hacer? Ahí a priori tenés eh, la transformada de una, también una exponencial con e a la menos 6 alfa por x cuadrado, pero no sé si va a servir. Ay, no te escuché porque se cortó un poco. Para que encima se volvió loca la cosa esta. Ahí está. Ahí se me escucha mejor. Ahora sí, ahora te escucho. No, que ahí tenés en e a la menos omega cuadrado Sí, algo como de la transformada de e a la menos alfa de x cuadrado. es verdad. Esta es como la transformada de alguien. No Sí, sé si sirve mucho. está muy bien eso. Esta función yo me puedo encontrar a alguien que sea su transformada. Está bien eso. ¿Alguna otra idea? Capaz después el seno de omega lo puedes escribir como exponencial compuesta. Bueno, ven, esa es una manera. Yo al seno lo puedo pensar como una exponencial, hacer distributivas y empezar a jugar con eso. Bueno, yo no lo pensé de esa manera. Si quieren les cuento cómo lo pensé yo. Y bueno, que le pasa este lápiz que no deja de escribir. Si quieren les cuento cómo lo pensé yo y me dicen si seguimos por ahí o lo pensamos como una exponencial. Mi idea fue esta. Dije, trucazo. Tengo seno de W, entonces esto lo voy a pensar así, como W cuadrado. E a la menos W cuadrado por seno de W dividido W. Y asocio. Digo, esto lo pienso como dos funciones. Esta y esta. Entonces digo, bueno, si yo pudiera pensar esto, si yo esto lo pienso como el producto de dos transformadas, si tengo el producto de dos transformadas, f tiene que ser la convolución de sus correspondientes funciones, ¿no? Entonces, si yo pudiera encontrar una función, ¿sí? ¿Me siguen? Si yo pudiera, si yo quiero esto, ¿no? Quiero que la transformada de f sea esta cosa. Entonces yo digo, si a f lo pudiera escribir como una convolución de g con h, de manera que la transformada de g sea esto, y la transformada de h sea aquello, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es en W y esto es en W. Sea aquello, estamos hechos. Y bueno, esta segunda es re fácil porque es de tabla. Y esta no es difícil. Entonces como que ya estaríamos, ¿se entiende? Esa fue la manera que lo ataqué. ¿Les parece bien? ¿Seguimos por acá o quieren probar lo de la exponencial? Digamos por acá. Por ahí. Bueno, seguimos por acá. ¿Pero se entendió el truco? ¿Está bien? La idea fue escribir a mi función, a mi transformada, como el producto de dos transformadas que yo voy a poder encontrar. Sus funciones, digamos, las funciones de donde vienen. Entonces yo digo, bueno, si logro encontrar, entonces queremos encontrar G y H. Queremos G y H. Ese es nuestro objetivo. Hallar estas dos funciones. Este es el objetivo. Bueno. Bueno, yo digo que H sale al toque. ¿Quién es H? Miremos, si miran la tabla un segundito, sale al toque, ¿no? H de X es un medio de la característica del menos 1, 1. Sí, porque fíjense, tienen que mirar la tabla, chicos. Si miran la tabla de transformada de Fourier, el último cuadrito de la tabla te dice que la característica del menos 1, 1, su transformada es 2 seno de W sobre W. ¿Está bien? Esto es de tabla. Entonces, como la transformada es lineal, el 2 lo paso dividiendo.
Esto es de tabla. Bueno, nos falta el otro. Entonces falta H. Falta, no, H es esta, falta G. Falta G, tal que la transformada de G sea así. ¿Cómo no? ¿Cómo era doble cuadrado, no? Y entonces, de nuevo, ¿cómo voy a hacer esto? Hay que mirar la tabla. Hay que mirar la tabla. Como me decía el compañero, yo seguro voy a poder encontrar una función cuya transformada sea e a la menos w cuadrado. Yo sé que eso me sale. Hay una constante ahí que tengo que corregir, pero me sale. La pregunta es, ¿qué hacemos con este w cuadrado multiplicando? Había una formulita que creo que si eso era la transformada de algo, entonces creo que tiene que ser, o sea, la G va a ser la derivada segunda de la Exacto. O sea, esta es por la un tabla. menos. Es una propiedad de la tabla. Es la propia, no sé contar. Bueno, fíjense, una de las propiedades de la tabla dice eso, la derivada enésima de f, cuando lo transformás, da i por w a la n por la transformada de f. ¿Está bien? O sea, la voy a escribir. La transformada de, ya me quedé sin letras, de una función L. No quiero usar ninguna de las funciones que estamos usando. Si yo esto le hago la derivada enésima, esto es i por w a la n por la transformada de L. Esto es una propiedad. Esto es una propiedad. Entonces, quiero usar esa propiedad, bueno, necesito una función, porque este w cuadrado, bueno, después tengo que ponerle un i, pero esa parte es fácil, le meto el i, le saco el i, esa parte no jode. Lo que necesitamos es una función cuya transformada sea esto. Entonces buscamos una función, ya me quedé sin letras totalmente, una función phi, tal que la transformada de phi sea e a la menos w cuadrada. Y entonces, mirando la tabla, una vez más, eso aparece, ¿no? Está la transformada de esta función, raíz de pi dividido a, e a la menos w cuadrado sobre 4a. Entonces, si yo quiero usar esa fórmula, yo tengo que mirar del lado de la transformada, ¿no? Porque estoy del lado de la transformada. Entonces, ahora escribámoslo. La tabla dice esto. La tabla dice así. La transformada de Fourier de e a la menos a x al cuadrado es 1, ¿cómo es? 1, no, 1 no. Es raíz de pi dividido a por e a la menos w cuadrado dividido 4a. A ver si copié bien. Lo único que cambié es la letra. Puse la letra doble. Esto dice la tabla. Entonces, fíjense, yo tengo que estar de este lado, ¿no? Esto es una constante, olvídense. Después, como la transformada es lineal, se la voy a pasar a la función, digamos. Esa constante no jode. La pregunta es, ¿quién tiene que ser el A? ¿Se dan cuenta que el A tiene que ser un cuarto? Porque acá hay un 1, ¿no? Si hay un 1, ¿qué tengo que poner acá? Y bueno, tengo que poner un cuarto. ¿Se entiende la idea? Entonces, la idea es esta. La transformada de e a la menos... no, perdón. Yo arranco de acá.
E a la menos W cuadrado es lo mismo que, como A vale un cuarto, como A vale un cuarto, esto da 4, claro. Es como tener raíz de 4pi E a la menos W cuadrado, 1 dividido raíz de 4pi. No, le multipliqué y dividí por lo que necesito. Entonces, ahora sí, ¿esto cuánto es? Esto es 1 sobre raíz de 4pi. ¿Por quién? Por la transformada. Esto es la transformada de esta función con a igual a un cuarto. O sea, es e a la menos x al cuadrado dividido 4. Entonces, la función que estamos buscando, o sea, que da la transformada de 1 dividido raíz de 4pi, e a la menos x al cuadrado dividido 4. Ah, joya, esta es la función phi que estaba buscando, cuya transformada es lo que yo quiero. ¿Se ve? Esta es phi. La función que llamé phi de x. ¿Se entendió? Ahí jugué con el parámetro para encontrar la función que yo necesito. Y entonces, ahora, recuerden, nosotros queríamos esto, ¿no? Queríamos esto. Entonces nosotros tenemos así. Nosotros tenemos w cuadrado por e a la menos w cuadrado. Esto es lo mismo que menos 1 por i por w cuadrado por e a la menos w cuadrado. ¿Se entendió ese paso? Agregué el i, ¿no? Porque por esto agregué el i, ¿no? ¿Se entiende? Por esto de acá, por esta formulita. Entonces, como agregué este i, que es un i cuadrado es menos 1, pongo un menos 1 para compensar. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Y ahora uso esta propiedad que, ¿cómo lo podemos poner? Propiedad estrella. Con la propiedad estrella, ¿esto cuánto da? El menos 1 lo dejo afuera y yo sé que iw cuadrado por esto, iw cuadrado por la transformada de alguien, es en realidad la transformada de la función, o sea, la función cuya transformada es esto, derivada dos veces. O sea, phi de x es phi de x derivado 2. O sea, esto es la transformada de menos la derivada segunda de phi de x. Bueno, entonces ya encontré g, porque acuérdense que g era una función cuya transformada era esto. Entonces, ¿se dan cuenta? G es esto. Luego, la función g que estaba buscando, ¿quién es? Es menos phi derivada dos veces. O sea, hay que agarrar esta función y hay que derivarla dos veces. Bueno, a ver, hagámoslo. Cálculo auxiliar. Phi prima, bueno, ese 1 sobre raíz de 4pi va a estar acá molestando todo el tiempo. La derivada de esto da e a la menos x al cuadrado sobre 4 por, con un menos adelante, por x dividido 2. Esa es phi prima. ¿Y phi segunda? Y bueno, phi segunda va a ser, a ver, juntemos las constantes. Menos 1 sobre 2 raíz de 4pi. Y ahora tengo que derivar esto, que por regla del producto va a quedar así. La derivada del primero es 1
por esto sin derivar es un 4, más este sin derivar por la derivada de esto, que me baja un x sobre 2. O sea, va a quedar menos esta exponencial multiplicado por x al cuadrado sobre 4, ¿no? No es tan grave. O sea que g resulta ser así. Ah, tenía un menos adelante que se va con este menos, felizmente, entonces queda 1 dividido 2 raíz de 4 por pi por la función e a la menos x al cuadrado sobre 4 por... Quedaría así, 1 menos x al cuadrado sobre 4. Bueno, ¿y quién es f la que estábamos buscando? F es la convolución de g con h. Donde h era un medio, ya la perdimos, un medio de la característica del menos 1, 1, y g es esta cosa espantosa que acabamos de encontrar. Entonces, lo voy a dejar escrito directamente así. Esto va a quedar un medio por la integral entre menos 1 y 1. O sea, esto va a quedar así, ¿no? Un medio, va a quedar así, ¿no? A ver. Va a quedar la integral entre menos infinito y más infinito de, así lo quiero escribir, h de i, g de x menos i. ¿Y por qué lo quiero escribir así? Porque h de i es la característica, es un medio de la característica, entonces va a quedar un medio de la integral entre menos 1 y 1 de g de x menos y diferencial. Donde g es esta cosa espantosa. Y yo lo dejaría acá. Es lo mal, o sea, si alguien pretende calcular una primitiva de esto, bueno, les deseo buena suerte. No, va a estar dificilísimo eso. También lo dejamos expresado así, como un integral. Es una expresión bastante potable, digamos, de la función. ¿Está bien? Hasta expresado como una convolución. Si me das explícitamente g y h y me decís f, la convolución, está bien. Por ahí, en este caso, valía la pena avanzar un poquito más y llegar a esta formulita. ¿Estamos? Tengo una consulta. Sí. ¿Viste la parte donde pusiste i por w al cuadrado? La primera vez que lo escribiste. Ahí. Aquí. Sí. Ese es -1 de adelante. No entendí de dónde vino. Porque este i al cuadrado lo inventé. Ah, ok. ¿No? Entonces, Claro. para compensar, y como eso es -1, para compensar pongo un -1. Claro, ahí está. Listo. ¿Está bien? Y después, la gracia es que como la transformada de Fourier es una integral, entonces es lineal, las constantes las puedo ir metiendo y sacando de la transformada. Eso es algo en lo que uno puede jugar, y estuve bastante en este ejercicio jugando con eso, ¿no? Las constantes entran y salen de la transformada. Así que, bueno. Obviamente, si lo hacen de la otra manera, van a obtener otra expresión, y ni se les ocurra pretender machearla con esta, porque difícil, ¿no? Vaya uno a saber aplicándolo haciéndolo con la otra forma que decíamos, que era escribir al seno como una exponencial y no sé qué, anda a saber a lo que uno llegue, ¿no? Porque eso te debe quedar como la función e a la menos w corrida. Ah, porque hay que derivar y correrla, en fin, no sé. De la otra manera, uno llega a otra expresión que vaya uno a saber en qué se parecen a esto. Pero bueno. Como para que no se hagan la idea de que de la otra manera voy a
llegar exactamente a esta expresión con esta función, no. No sabemos cómo quedará expresado. Yo lo busqué en el Wolfram, la expresión explícita de la transformada y era un moco, pero horrible. Era una cosa muy espantosa. Pero bueno, y muy larga, en una suma de un montonazo de cosas. Bueno, último ejercicio. Ahí se los dejo para que lo miren un poquito. Nos piden resolver esta ecuación diferencial y segunda menos i igual a e a la t por coseno con estas dos condiciones. I de 0 igual a 0 e i' de 0 igual a 0. Entonces, a ver cómo sale esto. A ver, ¿qué propone para resolver este ejercicio? ¿Alguna idea? Podría hacer algo parecido a lo que hacíamos en Mate 3 y buscar una solución homogénea, así como hacíamos en Mate 3. No lo había pensado de esa manera. Sí, ahora que lo pienso, debe haber una manera de resolver esta ecuación más fácil, que debe ser, si vos llamás u a i', entonces te queda esta ecuación, u' menos u igual a e a la t por coseno de t, y ahí puedes buscar una homogénea. No, porque es de grado 2, entonces no sé si podías hacerlo de una, de esta manera, pero así vos podés encontrar una solución de una homogénea y después buscar una particular, y entonces si vos obtenés u, después ¿qué tenés que hacer? Claro, para obtener i tenés que integrarla. Sí, sería una manera. Sí, ahora que lo pienso, creo que de esa manera sale. Yo no lo quiero hacer así, lo quiero hacer con cosas que vimos en esta materia, ¿no? A ver qué podemos hacer, que hayamos visto en esta materia. ¿Qué vamos a usar? Laplace. ¿no? Exacto, usamos transformada de Laplace. Usemos transformada de Laplace. Entonces, transformada de Laplace me dice, bueno, transformo Laplace de un lado y transformo Laplace del otro. ¿Sí? Entonces tengo la transformada de Laplace de i segunda de t menos i de t tiene que ser igual a la transformada de Laplace de e a la t coseno de t. ¿Sí? Bueno, la transformada es lineal, así que este lado queda la transformada de i segunda menos la transformada de i'. Es igual a la transformada de esto. Y acá empezamos. Voy a la tabla de Laplace ahora. Y la tabla de Laplace me dice lo siguiente. Cuando vos tenés una función multiplicada por e a la a por t, eso te hace un corrimiento de fase. Ahora lo voy a escribir. Propiedad. Propiedad. En realidad está en la tabla. Si vos tenés e a la a por t de f de t, la transformada de esto es la transformada de f en s menos a. Entonces, a vale 1. Entonces lo que va a hacer es, tengo que saber la transformada del coseno y me lo va a correr en 1. Bueno, pero la transformada del coseno está en la tabla. La transformada del coseno es s dividido s al cuadrado más 1, sería en este caso. Entonces va a quedar, claro, entonces esto va a quedar s menos 1 dividido 1 más s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Acá usamos esta propiedad.
En realidad, porque por ahí no se entiende, para esto usamos esa propiedad. ¿Está bien? Esa transformada, la transformada de esta función, es la transformada del coseno desplazada, corrida en 1. Entonces, como la transformada del coseno es s dividido 1 más s cuadrado, queda s menos 1 dividido 1 más s menos 1 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sigo. Ahora, propiedad también de la tabla, esta transformada de la derivada segunda da así, da s cuadrado por la transformada de y. Y ahora seguía así, ¿cómo era? Propiedad también. La transformada de la derivada te da s a la n por la transformada y después aparecen. Este va a quedar menos s a la 1 por i' de 0 menos i de 0. Eso es por la tabla. Menos la transformada de i', que eso va a ser s por la transformada de i menos i de 0. Puede ser que donde dice menos s por i' de 0, tipo ahí vaya menos s por i de 0 menos i'. Claro, lo hice mal. Este es menos s, gracias. Por i de 0 menos i' de 0, gracias. Leí mal la tabla. Sí, a medida que van... Claro, está bien. S a la menos 1 por f de 0 y después va a venir S a la menos 2 por f segunda y así. Hasta S a la 0 por f a la menos 1. Sí, eso. Bien, gracias. Igual, la cuestión ¿cuál es? Felizmente, i de 0 e i' de 0 son 0, así que eso me limpia un montón esta cuenta, porque este es 0, este es 0 y este es 0, así que limpiando eso, queda así. La transformada de i multiplicada por s al cuadrado menos s es igual a s menos 1 dividido 1 más s menos 1 al cuadrado. Y entonces, copado, porque cuando pasás dividiendo queda así. La transformada de i. ¿Ven? Esto es s por s menos 1. Así que cuando paso dividiendo queda así. 1 sobre s, la transformada de 1 dividido 1 más s menos 1 al cuadrado. Y ahora, a ver si lo puedo hacer bien. ¿Y ahora? Fracciones simples. No, 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 no. La tabla, la tabla. Hay que ir a mirar la tabla. Si mira la tabla, en la última fila de la tabla dice que la integral entre 0 y t de f, su transformada es 1 sobre s por la transformada de f. ¿Ven? Y ese 1 sobre s es justo lo que tenemos. Entonces, a ver, escribámoslo. Tengo lugar. Hay una propiedad que dice lo siguiente. La transformada de la integral entre 0 y t de f de tita diferencial tita. Esto es una función que depende de t. Su transformada es 1 sobre s por la transformada de f. Entonces la propiedad está en la tabla, la acabo de copiar de la tabla.
Entonces, para poder usar esa propiedad, lo que yo quiero saber es, bueno, me gustaría saber esto de quién es la transformada, ¿no? Entonces, buscamos, no sé cómo llamarla, buscamos una función psi, tal que la transformada de psi sea 1 dividido 1 más s menos 1 al cuadrado. Y a ver si alguien encuentra esa función, ¿quién es? ¿Sí? Es bastante fácil de encontrar. Tienen que ir a mirar la tabla. Es E a la T coseno de T. ¿Cómo? Es seno de T. E a la T Ah, seno de T. perfecto. Es e a la t por el seno de t. ¿Por qué es eso? Bueno, porque lo que vale es que la transformada del seno de t es 1 dividido 1 más s al cuadrado. Entonces, entonces, ¿qué usamos acá? Y bueno, usamos que este corrimiento, igual que antes, ¿no? Si tengo una exponencial... ¿Dónde está? Si tengo una exponencial multiplicando, eso me hace un corrimiento en desfase. Bueno, ahora al revés. Si tengo un corrimiento de desfase, eso me va a poner una exponencial multiplicando. Entonces, como acá tenemos el corrimiento en 1, eso se traduce en la función cuya transformada es 1 dividido 1 más s cuadrado, que es el seno, multiplicado por la exponencial. Así que ahí lo tenemos. Finalmente, luego, entonces, ¿quién es? A lo que llegamos está esto, es que la transformada de i, que es lo que nosotros queremos, o sea, nosotros queremos i, nos dio 1 sobre s, la transformada de psi. Entonces, por la propiedad que escribí acá, por esta propiedad, entonces, ¿quién es i? I va a ser la integral entre 0 y t de psi, o sea, ¿quién es psi? E a la tita por seno de tita diferencial. Y ahí lo dejo. Esto se puede hallar explícitamente. Bueno, o escriben al seno como una exponencial e integran, o hacen partes 2 veces, es una cíclica, y evalúan y no sé qué. O sea, esto se halla explícitamente la función, lo dejan ahí. No vale la pena hacer esa cuenta, pero uno podría hallar explícitamente esta función. Y también fíjense que estos últimos 2 ejercicios salieron haciendo buenas combinaciones de las propiedades que están en la tabla. ¿Sí? Si uno combina las propiedades de la tabla de manera correcta, los ejercicios salen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a detener la grabación entonces.